Bueno, buenas tardes a todos. A lo largo de los años hemos siempre tratado de avanzar en las temáticas más novedosas y más interesantes que tienen que ver con el diseño multimedial y con el arte digital y con la interactividad. Este año tenemos unas conferencias que creemos que son muy buenas. Les agradecemos a Santiago Bustelo, que está ahora acá con nosotros, que va a ser el primer disertante. Y bueno, como siempre, darles la bienvenida. Desde la Universidad Maimónides para nosotros es un gran esfuerzo organizar este ciclo cada año. Y bueno, los dejo con el profesor Daniel Volkovich, que es coordinador de nuestra escuela y que va a presentar cada una de las conferencias. Buenas tardes. Hola, después de 18 años de intentar poner en juego qué es lo que se viene, qué es lo que pasó y qué es lo que vendrá. Santiago Bustelo arriesga una década, nos tira 10 años para adelante, con lo cual... 15. Sí. Estoy súper ansioso de escuchar porque quiero saber qué va a pasar. No sé lo que va a pasar mañana y él nos va a contar qué va a pasar 15 años en avance. Sin duda, es uno de los personajes que más sabe de experiencia de usuario en la Argentina y es un honor tenerlo hoy acá, así que te agradezco, Santiago. Y bueno, adelante. Bueno, gracias, Daniel, y también es un honor para mí que precisamente vos, que fuiste mi docente de diseño hace unos cuantos años, me presentes. Realmente. Bueno, se llama para la próxima década porque sonaba mejor. Yo hice una proyección hasta 2030, así que la próxima década, más que los 10 años, es la década que viene. ¿Sí? Siempre tengo este slide para no olvidarme de estos detalles, que son bastante irritantes. Hecho. Bien. Esta presentación ya está disponible en el sitio de mi consultora, así que también es una nueva iteración de la presentación que vengo dando este año. Ya está disponible, hay un artículo, y si no, también en SlideShare está la misma presentación. Y me presento brevemente. Soy diseñador de experiencia de usuario, consultor, diseñador de interacción, que es una disciplina nueva. Desde esa disciplina fundé en Buenos Aires la Asociación de Diseño de Interacción en 2009. Coordiné esa misma asociación a nivel latinoamericano durante 5 años. Y bueno, trabajé en algunas cosas. Experiencia de usuario, ¿quiénes saben ya qué es experiencia de usuario? ¿Quiénes conocen qué es UX? 2, bien. 4. Experiencia de usuario son dos cosas. Por un lado un atributo, por otro lado una disciplina. Como atributo implica qué es lo que la gente experimenta en relación a un producto o servicio, antes, durante y después de su contacto con ese producto o servicio. Esto lo definió en la década del 90 Don Norman, trabajando en Apple, que él decía que la pantalla, la interfaz, la usabilidad eran términos muy restrictivos, y él quería abarcar todo, porque Apple se orientaba a una visión más integral de calidad. Y él decía, el packaging, la publicidad, todo eso forma. Si la publicidad genera una expectativa, el producto la tiene que satisfacer, todo eso es la experiencia. ¿Sí? Yo puedo tener una excelente publicidad y un muy mal producto, y la imagen que se genera en el usuario, la expectativa, la experiencia, lo que experimenta con respecto al producto es distinto. Entonces todo va influenciando. Y en ese sentido, tengo un diagrama que está medio fuera de foco, pero experiencia de usuario abarca un montón de disciplinas, o las toca por lo menos. En los últimos 15 años tomó forma, digamos, los últimos 3 o 5 como campo más definido, a nivel de nombre, ¿sí? Representativamente. Y si se fijan en este diagrama, esto tiene 15, 20 años, ya se veía cómo estaba tocando arquitectura, diseño industrial, diseño de información, ciencias de la informática, diseño de la comunicación. Y así como viene tocando y viene también tomando de esas disciplinas, también las está influenciando, ¿sí? Cuando yo, en vez de diseñar algo porque, digamos, por la pieza en sí, empiezo a pensar qué pasa del otro lado, y además, sobre todo, en lo que es el diseño de experiencia de usuario. Yo les conté como atributo que experimenta la gente. Como diseño implica tomar responsabilidad de esa experiencia.
de qué le pasa a la gente. ¿Y qué le pasa a la gente? No es, bueno, yo lo mando y digo, sí, me hago responsable. No, yo tengo que ver qué le pasa a la gente, tengo que trabajar con gente, en contacto con ese producto o servicio y ver qué les pasa, ¿sí? O sea, la experiencia de usuario surge como un campo que mezcla muchas metodologías que vienen de antropología, de la psicología cognitiva, para realmente ver que lo que nosotros nos propusimos con esa pieza de diseño, que puede o no ser interactiva, efectivamente sucede. Y por eso también se está mezclando mucho con Customer Experience, que están convergiendo al mismo lugar. Customer Experience viene de las áreas de marketing y de negocio, y se preocupa, si yo tengo un hotel, que la gente después diga qué bueno ese hotel y lo recomiende. Y eso es porque de pronto pasan cosas como que la gente que se encarga de esa disciplina se dio cuenta que en ese hotel falta un enchufe al lado de la mesa de luz para dejar enchufado el celular. Porque la gente hoy lleva su celular encima, lo usa de despertador, ya no usa al hotel, al conserje como despertador, usa su celular, y vos llegás a un hotel y el enchufe está allá. Y eso no es lo mismo que se enchufe. Pusieron el enchufe. Y un montón de pequeños detalles que van haciendo que ese hotel de 3, 4, 5 estrellas, uno diga, sí, las merece o merece más, ¿sí? Entonces, experiencia de usuario o experiencia de cliente o experiencia de la marca, son nombres que se van fundiendo, mañana terminarán de tomar otra forma, pero en definitiva es una orientación de todas las áreas de diseño con una capa de gestión a lograr que la gente le pase lo que yo quiero que le pase y no simplemente yo tengo una pieza que muestra lo que yo quiero mostrar. ¿Se entiende la diferencia? Es lo mismo que pasa en comunicación. La persona que cree que comunica bien, pero la gente no lo entiende, no entiende qué es la comunicación. La comunicación es que el otro entienda, es ponerse a entender al otro para ver cómo comunico. Lo mismo pasa con la experiencia de usuario. Y como la experiencia de usuario viene creciendo e influenciando o tomando de todas las disciplinas de diseño en los últimos 15, 20 años, yo voy a partir del supuesto, no voy a someter a discusión porque si no terminamos acá y ahora empezamos un debate, de que va a seguir esa línea, ¿sí? De que el resto de las disciplinas de diseño van a ir incorporando o mezclándose o tomando cosas. Entonces, cuando hablo del futuro de la disciplina de experiencia de usuario, en definitiva estoy hablando del futuro de las disciplinas de diseño. ¿Se entiende? Voy a ser un poco aventurado en eso. Y, como les decía, dentro de lo que es experiencia de usuario, mi foco es diseño de interacción. Diseño de interacción es modelar la forma en que responden o cuál es el diálogo con los productos y servicios. Por ejemplo, uno de los tipos que podríamos decir que inventó la disciplina o que inició es la persona que en la década del 70 dijo, che, estaría bueno que haya una función de deshacer. La forma de usar una computadora o un dispositivo cambió enormemente porque a alguien se le ocurrió la función de deshacer. ¿Sí? Y la función de deshacer es una función. Puede ser un tajo de teclado, puede ser un menú, puede ser un botón. No es un componente de la interfaz. No es una pieza de diseño gráfico, ¿sí? O industrial para hacer el botón en el teclado. Es una pieza de diseño de interacción que diseña las interacciones, ¿sí? Es un ejemplo tal vez muy claro de cómo el diseño de interacción no está condicionado por las interfaces. Puede ser que haya una expresión de interfaz producto de una decisión de diseño de interacción, pero no son correlativas, ¿sí? Como les contaba, hace unos años iniciamos en Buenos Aires la Asociación de Diseño de Interacción. Todos los que quieran conocer más, es una asociación voluntaria, sin fines de lucro, sin coste de membresía. Todos los que trabajamos ahí en cualquier nivel lo hacemos de forma voluntaria. Es lo más anárquico del mundo y está buenísimo, ¿sí? Y venimos de un congreso este año, la semana pasada, en Santiago de Chile, que fue el 8º, ¿sí? A nivel latinoamericano. Hace un par de años lo hicimos en Buenos Aires. Y en el que viene, si no tienen planes más interesantes, cosa que dudo, pueden ir a Florianópolis a Interaction 2017 en noviembre. Bien, esta charla se trata de proyectar el futuro, ¿sí? Y cuando habla del futuro y sobre todo asociado a la palabra diseño que se asocia a lo visual, vienen imágenes como estas, ¿no? Donde el futuro es algo, una proyección, una cosa intangible, con muchas rayitas que mucho no se entienden. Y sobre todo es azul. Suele ser azul, ¿por qué? Porque es lo complementario al sepia. Y aparte transmite la idea de electricidad. Pero sobre todo, transmite la intangibilidad. Y esto no es porque el futuro va a ser así. Esto es porque esta es la forma de semantizar la idea de lo que es el futuro. El futuro tendrá que ver con energía, con electricidad, con las cosas que se vuelven menos materiales y más eléctricas, átomos virtuales, y con la idea de que el futuro hoy es inasible. Pero esto no es el futuro. Nunca lo fue. Esta imagen podría ser una imagen de una película de ciencia ficción de la década del 60. En realidad es parte de una instalación de ahora. Pongámosle que en la década del 60, 70,
de pronto había alguien que tenía un cubo de memoria, que era una cosa azul, que vibraba y ahí estaban sus recuerdos. Hoy tenemos esto. Una porquería, a nivel de imagen, ¿no? ¿Dónde estaba toda esa cosa que nos habían vendido? Bueno, lo que pasa es que cuando llega el futuro, llega disfrazado de presente. Y los diseñadores no diseñamos cosas que impacten, o sea, las cosas que son de la vida cotidiana son banales cuando se forman parte de la vida cotidiana. En la proyección es, wow, mirá, y todas las fotos aspiracionales, ¿no? De gente con cara de foto de stock usando la mesa virtual. ¿Quién se compró una? Nadie. Tenemos un iPhone o un teléfono celular de cualquier tipo que usa la misma tecnología, pero no tenemos una mesa y nos juntamos con amigos a sacarnos fotos mientras tocamos cosas en una mesa. Eso nunca fue parte de la vida cotidiana. Quedaba bien en la foto. En un producto sería $10.000, vendieron 5 y están ahí. Y ahora la marca Surface es la que usa Microsoft para sus tablets. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de proyectar el futuro, ¿no? De representarlo hoy simbólicamente. Vamos a hablar de proyectar el futuro. Y en proyectar el futuro voy a usar 3 modelos. Y lo importante que les quiero dejar no es el resultado, sino el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso en sí les va a dar a ustedes también su capacidad de proyectar su futuro o proyectar resultados distintos, y eso es lo valioso. Yo no creo que sea la única persona que tenga una voz sobre esto. Cuantos más apuestas tiremos, más probable es que alguna gane. ¿Sí? Entonces les quiero contar cómo quiero hacer esa apuesta, cómo quiero armar la martingala, ¿se llama? La primera herramienta que voy a usar, la primera ficha o la primera estrategia, se trata de entender cómo funciona la evolución. La evolución es algo que acontece, que sucede, que ocurre sin una dirección, sin un ente que diga, no, ahora vos te extinguís. ¿Sí? Es una competencia despiadada a lo largo de millones de años en la cual este bicho saca patitas. Y cuando saca patitas no es un bicho que la pase mejor que los demás, capaz saca patitas para escarbar el fondo del océano, para encontrar comida. Capaz no saca patitas porque dice, mañana conquistaré la Tierra. No, saca patitas porque en ese momento tiene sentido sacar patitas y en este momento este tipo es frente a los que tienen aletas y nadan rápido, este tipo le pasa bastante mal. Pero eso casualmente, una apuesta, le da resultados y después venimos nosotros, por culpa de estas patitas. ¿Sí? Entonces hay 4 principios. El primero es la deriva genética, y eso sucede en todos los ámbitos. Yo insisto, la teoría de evolución se puede aplicar a los artefactos humanos. Por ejemplo, la deriva genética es cómo, sometidas a la misma presión, las especies empiezan a parecerse cada vez más, ¿sí? A perder diversidad. Y esto, por ejemplo, los instrumentos musicales, hace varios siglos, los instrumentos de viento eran muy distintos entre sí. Y después van tomando una forma que es cada vez más parecida. Pasa con los autos, son cada vez más parecidos. ¿Sí? Hace un tiempo el Peugeot tenía una línea muy diferente de Ford, y hoy son iguales. Si le cambias el logo, lo deben hacer la misma fábrica en China, además, como todo lo demás. ¿Sí? Eso pasa con las interfaces, con el diseño, todo va convergiendo. Cuando se encuentra una forma, empieza como que las mismas presiones empiezan a generar similitudes. La opuesta es la mutación genética, que de pronto parece algo, ¿sí? Que puede ser, como las patitas de este bicho, puede ser una ventaja o no. ¿Sí? Puede ser, en nuestro caso, los diseñadores lo introducimos, ¿sí? Como una innovación, como una apuesta. Y las que funcionan sobreviven por la selección natural. ¿Sí? Las cosas que sirven sometidas a esas presiones, que bajo esas presiones dan mejores resultados y permiten que esa especie sobreviva, se mantienen y las otras se desaparecen junto con quienes las portaban. Y la otra es el flujo genético, que se da más bien, todavía está demostrado más que a nivel de bacterias, pero todavía no se conoce bien en especies superiores, que es donde se roban pedazos de ADN entre distintas especies. Entonces, de esa manera las bacterias toman resistencia a los antibióticos de otras bacterias. ¿Sí? Les roban capacidades. Y lo mismo hacemos en el diseño. ¿Sí? Que nos traemos una forma de innovar, es traer algo de otro lado. ¿Sí? Entonces, traer una cosa que se hace en el diseño para cierta industria, por ejemplo, para, no sé, el e-commerce, y lo ponemos en un ciclo que no es para vender nada, pero que el proceso del carrito de compras, entre comillas, se entiende y funciona también.
Entonces, de esa forma se van dando esas variables. La evolución, esto me fui porque estamos en ese slide. Bueno, vale. Ahora sí. La evolución, como les contaba, sucede sometida a ciertas presiones de cierto entorno, ¿sí? O sea, en el caso de la selección natural que se da en las especies acuáticas, este bicho la pasaba peor, pero en la Tierra la pasa mejor, pero todo eso son las fuerzas que van moderando esa evolución. Y hay que entender cuál es el entorno del diseño para entender cómo va a evolucionar el diseño, cuáles son las fuerzas que van moderando y van haciendo presión. Voy a mencionar tres. La primera es la condición humana, ¿sí? Que es inescapable. Y hablando de evolución, el ser humano evoluciona cada 2 millones de años más o menos. Después otra es la tecnología, que ahora vamos a ver cómo afecta. Y la última es la economía, que es lo que hace el diseño viable, ¿sí? O que hace que un diseño aparezca por todos lados porque es o económico o genera beneficios o lo que sea, pero lo que es inviable, en cualquier caso, puede ser noble o no y lamentablemente desaparece. Y eso es una cosa que también vamos a ver más adelante qué hacemos con eso. Entonces la condición humana tiene necesidades y tiene limitaciones o condicionantes. Por ejemplo, esta foto de una serie de bichos en diferentes, ¿no? Hablando de evolución. Levante la mano de primera persona que pueda decir cuántas anémonas, ¿son anémonas estas? Bueno, ¿cuántos de estos bichos hay en esta foto? Es imposible contarlos de un vistazo. Hay que empezar 1, 2, 3, medio, empezó de, uy, me perdí, ¿sí? Nosotros no tenemos la capacidad de un vistazo contar esta cantidad de elementos, ¿sí? Tenemos una barrera. No podemos recordar números de 20.000 dígitos. Tenemos condiciones limitantes. Ahora, ¿cuántas hay? ¿Cuántas anémonas hay? Bien. Y esto es lo que es el diseño. El diseño considera esas limitaciones. Si yo necesito que la gente de un vistazo vea cuántos elementos hay, me va a manejar con un límite de 4 o 5, que sé que es el máximo que puede una persona procesar sin tener que empezar a contar con el dedo, ¿sí? Esto es un ejemplo de diseño basado en las limitaciones, en este caso Gestalt, ¿sí? Si les pido ahora que cuenten cuántos anillos concéntricos que tiene cada uno de estos dibujitos, empezamos de vuelta al paso anterior, ¿sí? No estaba diseñado para responder a esa limitación. Entonces yo puedo dar esta definición del diseño que me viene bastante bien, que es que diseñar es dar orden y sentido para satisfacer necesidades humanas, considerando las capacidades y limitaciones humanas. Una necesidad humana en la industria puede ser la diferenciación o la identidad, que alguien sepa que esto es el Centro Cultural San Martín y no es cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo hago que esto la gente cuando camina por acá entienda que es el Centro Cultural? Desde la arquitectura, ¿qué elementos hago que sean distinguibles? ¿Sí? Si esto fuera un montón de ladrillos tirados y toda la ciudad fuera así, ¿cómo sabés a dónde tenés que ir? ¿No? Eso es una necesidad. El otro factor que me interesa en este entorno es la tecnología. Y la tecnología, me viene bien la definición anterior porque esta es muy parecida. La tecnología se encarga de satisfacer necesidades humanas amplificando capacidades humanas. El ejemplo del martillo a mí me encanta porque es muy claro. Hay una parte que se ajusta al problema, que es la cabeza del martillo. Y hay una parte que se ajusta a la persona, que es el mango, ¿sí? Yo puedo tener un martillo perfecto para pegarle al clavo, pero si el mango no lo puedo agarrar, el martillo no sirve para nada, ¿sí? Y además si la cabeza del martillo pesa 200 kilos tampoco. O sea, en diseño en realidad es toda la pieza, ¿sí? Pero me gusta esta separación, es decir, hay una parte mecánica, una parte funcional de la tecnología y una parte que hace interfaz con el ser humano, que hace posible que el ser humano lleve su capacidad a la tecnología. La tecnología sola es una cosa muerta. Si yo programo software, no, pues el software funciona si hay una persona a cual servir. Si yo el software lo dejo y nadie lo usa, es una cosa que ocupa lugar en un disco duro, ¿sí? Y en ese sentido, hablando de software, ¿quién escuchó ya esta frase? De Mark Andreessen, el tipo que inició Netscape, después con eso explotó Internet. El software se está comiendo al mundo. Y esto en varios sentidos. A mí me interesan dos. El primero es que en todos lados ahora aparece software, ¿sí? Para comprar un pasaje de avión, para hacer un montón de cosas. Hoy, de hecho, es casi imposible o irrealizable comprar un pasaje de avión personalmente. Ir a una oficina, te dicen, nosotros acá no vendemos, ¿no? Ya ni siquiera se encargan de venderte pasajes físicamente.
en el mundo físico. Y la otra forma en que el software se está comiendo al mundo es en las metodologías, o sea, las metodologías y procesos para construir software que se han ido refinando los últimos 15 años a partir de la declaración de metodologías ágiles, orientadas a resultados y una serie de cosas, están cambiando también la cultura de cómo se trabaja en muchos casos, y eso va a seguir. O sea, empezaron ciertas prácticas que habían empezado también en áreas de diseño de producto, a llevarse en ingeniería de software, se encontró que eso mejoraba, y yo conozco equipos de contadores que trabajan con metodologías ágiles. ¿Sí? Que trabajan de la forma que trabajan estos tipos, con tarjetitas puestas en la pared para poder revisar cómo se va trabajando y pasarse el trabajo y dividirse el trabajo de una forma más eficiente. ¿Esto por qué pasa? Por el software hay que trabajar muy rápido, hay mucha criticidad, es muy complejo de trabajar, hay poca visibilidad de lo que estoy haciendo, y eso empezó a generar metodologías muy buenas para otros ámbitos. Y el tercer factor que me interesa es la economía. ¿Sí? La economía tiene una dirección que descubrió un tipo en la década de 90, Pine y otro más, que no me acuerdo cómo se llama el coautor. El tipo dice, hay 4 niveles de economía. ¿Sí? Hay un nivel que es el commodity. Commodity, el nombre técnico que tiene la economía, es cosas que extraigo de la tierra. Por ejemplo, granos de café. ¿Sí? Y granos de café míos son iguales que los de otros, o no, nadie me los distingue, da lo mismo. Algo se llama un commodity cuando da lo mismo quien lo produce. ¿Sí? Ejemplo, el petróleo. ¿Sí? El petróleo es un commodity mundial. Más allá de que hay diferentes calidades, pero en realidad nadie las diferencia. Son barriles de petróleo y es todo lo mismo. ¿Sí? Extraigo algo de la tierra y ya está. Eso es lo que yo vendo. ¿Sí? Eso es el elemento económico. El siguiente nivel que menciona Pine son los productos. Yo, en vez de extraer granos de café y tirarlos a granel en una bolsa, los sumo para que alguien se lo pueda llevar, le doy una marca, muestro que ese grano de café, ese café es mío, tiene una calidad distinta de otros, capaz no es mejor, es distinto. ¿Sí? Genera un producto. La gente puede preferir mi marca porque le gusta ese café que yo produzco. ¿Sí? Le agrego algo que generalmente es control de calidad, algunos procesos de producción, etcétera, para asegurar que ese producto es un producto y no es cualquier grano de café sacado de cualquier lado. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. El siguiente nivel es el servicio. Si yo voy a una cafetería, ¿sí? Me siento y me sirven el café, no solamente es que yo, digamos, no tengo que prepararlo yo, ¿sí? Hay otra serie de cosas que hacen que el servicio funcione, atención al cliente, etc. Y todo eso se termina en la parte de experiencia, donde ya el producto es una anécdota, es el caso de Starbucks. ¿Sí? Y esto que ven en la foto es una Starbucks. Es un experimento de Starbucks de hacer otro modelo que el que vemos acá, más tirando lo orgánico y que la gente ahí se sienta parte de, no sé, otra cosa. ¿Sí? Que pedir un tacho grande de cartón con un café sobrevaluado. Que eso es, en definitiva, Starbucks. ¿Sí? Pero en realidad la gente dice a Starbucks, voy a Starbucks porque me gusta que me llenen un recipiente de cartón con café muy caro, y yo veo que además mientras lo sirven la mitad le ponen agua. Nadie va a Starbucks por eso, aunque lo ves. ¿Ves que te hacen eso? La gente elige a Starbucks porque es cómodo, porque los sillones, porque nos encontramos en Starbucks, o porque hay Wi-Fi, o porque se pueden robar muchas laptops. ¿Sí? O sea, bueno, Starbucks es un lugar que se roba mucho. Entonces, si vos te dedicas a robar laptops, puedes ir a Starbucks y hacer negocio. Depende, intereses. Bien. Otra tendencia en la economía, más allá del tema de servicios, escalando hasta experiencias, se habla de sharing economy. Para mí eso es un término muy feliz, pasa con Uber. Uber no es una sharing economy, Uber está pagándole menos a mucha gente. Cuando vos tenés un mercado que es el de taxistas, el taxista, nadie conoce un taxista rico, millonario. El taxista pelea el mango. Puede irle bastante bien, pero no la levanta en pala. ¿Sí? Entonces, si vos tenés una profesión, lo que sea, un trabajo, un oficio, que está en un punto de pelear el mango todos los meses, sacás un producto, servicio, experiencia, que vale la mitad. La otra mitad, alguien la está poniendo. Alguien está perdiendo en esa ecuación, ¿se entiende? A mí me llama mucho la atención el modelo de Uber, sobre todo en Buenos Aires. O sea, no voy a defender a los taxistas, pero creo que económicamente, y esto se está viendo, y bueno, Uber no paga seguro, no paga patente, no le paga jubilación. Entonces decimos, sí, sharing economy es porque alguna poca gente que necesita un mango hace unas horas extras poniendo el auto.
Mentira, Uber ahora está asociado con un banco para que la gente que no tiene laburo saque un crédito, se endeude y tenga un auto y trabaje para Uber. A eso se llama sharing economy, como si todos ahí compartimos libremente. Sí, está bien, es una forma de maquillar, ¿no? Una economía que no es tan nueva. Pero a mí sí me interesa otra cara de esto, que es lo que yo llamo bienes compartidos y de alquiler. Me contaba un colega que trabaja en Múnich. Múnich es la sede de BMW. ¿Sí? Si vos estás en Múnich y tenés un Mercedes-Benz, es como si vivieras en La Boca y tuvieras una remera de River, básicamente. ¿Sí? Vivís en Múnich, tenés un BMW. No hay otra opción. Y me contaba que BMW se estaba dando cuenta, porque ellos hacen muchos estudios de mercado para poder prever la demanda y ver qué tipo de auto va a hacer falta, si hacen falta autos más grandes, más chicos, más rápidos, que carguen más gente, viva. Y se dieron cuenta que en realidad la generación que estaba ahora a punto de comprar su primer auto, no le interesa comprarse un auto. No le interesa. Múnich es como Buenos Aires, es una ciudad grande, tráfico, transporte público que funciona decentemente, tiene subte. Entonces nadie quiere comprarse un auto, nadie necesita un auto. E incluso mientras el tráfico está atestado, hasta la generación anterior, había gente que igual se compraba un auto, sabiendo que en la ciudad no se puede circular, y después se queja del tráfico, que él es parte del tráfico también, pero el problema son siempre los demás. Ahora ni siquiera eso. Antes porque el auto era un símbolo de estatus, o había un imaginario que el auto prometía, que era, no, sí, pero tengo auto, soy libre, puedo ir a donde quiera. Ahora a nadie le interesa eso. ¿Quiénes se quieren comprar un auto? Ya. ¿Quiénes están desesperados por tener un auto? Porque nadie. Bien, perfecto. Yo bajo la mano, voy a dar para incentivarlos, pero yo no pienso comprarme un auto. BMW, ¿qué está haciendo con esto en Múnich? Está experimentando unos modelos muy chiquititos. Este no es el modelo, no le pude sacar la foto. Es otro que encontré en internet, que es igual. Unos modelos chiquititos, eléctricos, no contaminan, no hacen millones de kilómetros, pero para desplazarse está bien. Y vos, cuando necesitas un auto, vas, lo agarrás y lo dejás a donde tenés que ir. Como las bicicletas públicas, es lo mismo. Y mañana estos autos serán automáticos, con lo cual ni siquiera va a haber que saber manejar, porque también la generación que no quiere comprarse un auto tampoco quiere aprender a manejar. ¿Sí? Fíjense cómo ahora con los autos pasa lo mismo que el software posibilitó, y esto existe porque es software, ¿sí? El software que controla toda esta red. Fíjense que pasó lo mismo que pasó con la música hace unos años. A mí sí esto me pasó, ¿a quién le pasó de buscar en internet una canción que tienen ustedes en un CD ahí? Lo tienen ahí. Te podés levantar, buscar el CD, traerlo y enchufarlo. Son 20 segundos si caminas despacio, llevándote puesto al gato. Y no lo haces. Lo buscas online en YouTube. No sé si ahorraste tiempo, no lo sé. Pero ya no, o sea, ¿por qué buscas esa canción que tenés? Porque buscaste otras que no tenías antes. No es que decís, no, esta la tengo, voy a cambiar mi hábito, ahora sí voy a buscar un CD porque esta la tengo. Te da lo mismo, es todo igual. Fíjense cómo lo importante ya no es la pertenencia, la posesión, ¿sí? La propiedad, perdón. No es necesaria la propiedad, es necesario el acceso. Eso está pasando con los autos. ¿Con qué otras industrias va a pasar? Y ahora BMW lo está tomando para resolver el problema de que la gente no quiere poseer un auto. ¿Qué otras cosas vamos a dejar de poseer mañana? ¿Sí? En este ciclo de una economía saturada, de una economía donde ya la escasez no tiene sentido como modelo económico. A ver, hay una frase de Bruce Schneider, que es un tipo que se dedica a seguridad informática, que me encanta. Me encanta él, como piensa, es un capo, y me encanta la frase. Así que me la aprendí de memoria. Y es medio retorcida, así que suena muy rara. El tipo dice, los medios digitales socavan intrínsecamente los modelos de negocios basados en escasez. Si yo puedo duplicar infinitamente la música, y es igual, la copia a 10 millones es igual que la primera, no hay ninguna diferencia, ¿no? Es como antes lo grababas y hacías en el cassette, ¿sí? Y no podías vos fabricar discos compactos cuando salieron
pero después todo eso se masivizó y todos podíamos comprar discos vírgenes y ahora ni siquiera existe el disco. El soporte físico, ni lo necesito, ni me importa. No sé dónde está, está en la nube. No existe la nube, es un servidor en Virginia. La nube no existe. Alguien tiene eso en algún lado físico y lo tiene refrigerado para no se queme. ¿Sí? Pero no importa. Entonces fíjense cómo ese desplazamiento se va dando. Y eso va a seguir avanzando. Les contaba el tema de la evolución y dentro de la evolución entender las fuerzas que modelan la evolución del diseño. El segundo eje, la segunda herramienta importante es la extrapolación. Esto es mucho más breve. La extrapolación es un principio muy sencillo. Uno lo puede hacer de forma matemática, pero también de forma intuitiva. Ahora sí estamos presentables, ¿no? Básicamente yo tengo una serie de datos, de puntos tomados de la realidad. Poner el punto naranja es una cosa, el punto azul otra. ¿Sí? Y a ojo, ya puedo decir, y el próximo punto en la línea, acá en 5, y el azul va a estar por acá, y el naranja va a estar por allá. Incluso hasta lo puedo representar con incertidumbre. No hace falta que diga exactamente dónde va a caer. Siempre que me saca fotos estamos impresentables. Fue breve, pero se entiende. Y la extrapolación tiene un margen de incertidumbre y además, ¿qué sucede? Si acá en el medio de la serie, yo, entre el 4 y el 5, y ojo, yo estoy extrapolando 15 años, acá aparece un punto nuevo de la nada y empieza a subir meteóricamente, no lo vi nunca. ¿Sí? La extrapolación depende de cuánta información tengo. Y otra cosa que es interesante, hay muchas cosas que es difícil reconocer en su momento. Nosotros estamos empezando a ver las cosas que yo les decía, por ejemplo, la economía de bienes de alquiler, es porque ya está, porque ya hay dos puntos, la industria del CD, que se murió, y la industria de la automotriz, que está empezando a avivarse. Entonces tengo al menos dos puntos. Es muy difícil extrapolar con un punto. ¿Sí? Cuando aparece en informática, IBM decía que veía mercado para 4 computadoras en todo el mundo, con toda la furia. ¿Sí? Eso era una incapacidad de extrapolar. Después, ¿qué sucede? La informática invadió las oficinas y ahora ni siquiera hace falta una oficina, porque ya no... ¿Qué sentido tiene la oficina? Es donde estaban los archivos físicos. Cuando los archivos físicos dejan de ocupar un lugar enorme, la oficina se vuelve mucho más ligera. Y llegó un momento que los archivos me los llevo con mi computadora y ni siquiera necesito un lugar físico al cual estar para acceder a la información que necesito para trabajar. Desaparece el trabajo como un lugar, una oficina cerrada donde van todos al estilo fabril, porque no hay ninguna atadura física. Si hay la necesidad de trabajar en equipo, a mí me pasa en diseño, que mi equipo puede trabajar en su casa y podemos conectarnos vía Skype o lo que sea, pero hay veces que es muy necesario sentarnos juntos en una mesa y tener el ancho de banda que eso permite, para conversar, para dibujar, para proyectar. Y el otro elemento, la otra estrategia, digamos, que voy a usar, es entender la idea de niveles de complejidad y que en cada nivel es un resultado impredecible del nivel anterior. Vamos con el siguiente ejemplo universal, hablando de la biología y de la evolución. Supónganse que esto es un electrón, un protón y un neutrón. ¿Sí? Si tengo un electrón, le puedo poner nombre, Jorgito. ¿Sí? Si tengo muchos electrones, tengo una corriente eléctrica. Si tengo muchísimos electrones, tengo una corriente eléctrica más grande, más fuerte, no sé, lo que sea. Pero no cambia su naturaleza, siempre es lo mismo. De última, cambia en granditud. ¿Se entiende? Tengo más de lo mismo. Ahora, cuando el electrón se junta con estas otras dos partículas, que nuevamente, si tengo muchos neutrones, y bueno, tengo un montón de neutrones. Si tengo una estrella de neutrones, que básicamente son muchos neutrones todos juntos, generando gravedad, punto. Ahí ya empiezo a crear gravedad, muy interesante. Acá tengo un átomo de deuterio, que es el isótopo del hidrógeno, que tiene un neutrón. Si le pongo más electrones y más protones, tengo átomos de otras cosas. Ya no tengo más átomos o más grandes. No son más grandes, tienen otras cualidades. Por ejemplo, el helio es un gas noble, no se combina con nada. Y el hidrógeno se combina con sí mismo, es explosivo en contacto con el oxígeno. ¿Sí? Cada una de estas configuraciones tiene propiedades completamente distintas. Y si yo junto átomos que son distintos, también consigo otra cosa. Por ejemplo, bueno, tengo dos hidrógenos que se juntan entre sí y el hidrógeno viene así. Pero, por ejemplo, el sodio
es explosivo en contacto con el agua y el cloro es un gas venenoso. Si lo junto tengo sal, que es indispensable para la vida. Entonces, cuando empiezo a juntar estas distintas cosas, genero cosas que no eran predecibles. No se puede predecir el comportamiento químico de un compuesto en base a sus elementos, porque es resultado de otras interacciones. Bueno, tengo el átomo de carbono, que es re gaucho, se junta con todos, ¿sí? Y del átomo de carbono empiezo a generar estructuras muy interesantes, como esta, que tienen la capacidad de mantener información y replicarla. El ADN se parte en dos y después cada pedazo de esos se junta químicamente con pedazos que estaban sueltos y te construye otra cadena igual. Esto es maravilloso, ¿sí? Y cuando tengo muchos de estos y qué sé yo, y estos terminan junto con otras piezas, con los ribosomas que empiezan a agarrar proteínas y juntarlas según lo que se codifica acá, con ese experimento de prueba de error de millones de años, terminó teniendo vida. Incluso Donald Trump. Entonces, vamos a aplicar esto al diseño, ¿sí? O sea, entendamos lo siguiente. Cada uno de estos niveles, fíjense que empiezan con partículas subatómicas, átomos, termina con sistemas, organismos, especies, poblaciones, comunidades, sociedades. Y las sociedades somos personas que se relacionan entre sí de diferentes formas, ya no existe el problema de los átomos entre nosotros. Ya, tenés un problema si te convertís en átomos, si dejás de ser un ser humano y pasás a ser un montón de átomos tirados por ahí. Y fíjense que cada uno de estos niveles es objeto de estudio de diferentes ciencias, ¿sí? Empiezo con la física, química, biología, psicología, sociología, llego a la ecología. Y la ecología todavía está orientada o entendida como salven a las ballenas, ¿sí? Y ecología en realidad es el estudio de todo el ecosistema y de todas sus relaciones. Pasa que no se la está terminando de entender como la ecología humana, las relaciones humanas. Eso se entiende que es más un problema de sociología y de economía. Pero la relación con el entorno, por ahora, pareciera que es nuestro mayor punto de la ecología, es decir, no la destruyan, no destruyan la naturaleza, pero va a haber un avance muy interesante en los próximos años. Entonces, a medida que avanza esto, tenemos mayor complejidad y niveles de abstracción, y es impredecible pensar, como en nuestro caso, que va a haber 50 tipos acá hablando de esto, si empezamos a pensar hidrógeno, ¿sí? No podés proyectar. El ejercicio más interesante tal vez sea ese, sea pensar si llegás hasta un nivel y tratá de imaginar cómo será el nivel siguiente. Esa es la revolución máxima que podés hacer. Y es lo que los invito a hacer ahora. Y nuevamente, me interesa el proceso y no el resultado. Y esto es un disparador. Y los próximos años esto, digan, sí, yo hay un tipo que dijo esto. Y la prefiero. ¿Sí? No, esto no me interesa, insisto, no me interesa acertarle, me interesa compartir el proceso. En UX, en experiencia de usuario, un hito que tenemos es en el 98, entre el 98 y el 2004, surgieron las primeras leyes de accesibilidad que se fueron construyendo unos años antes. Esas declaraciones de accesibilidad dicen cómo construir una página web para que una persona pueda acceder a su contenido, independientemente del dispositivo y de sus capacidades de esa persona, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un problema motriz, ¿sí? No tengo fineza con los dedos para usar un mouse, debo igual poder usar el contenido y el sistema con otro medio alternativo, puede ser el teclado, ¿sí? Si yo no tengo la vista necesaria, puedo escuchar la página web, ¿sí? Puedo navegar la página web con un dispositivo que me lo permita escuchándola. Todo eso se codificó justo antes de que termine el siglo pasado, ¿sí? Es nuestro horizonte de los 15 años para atrás. Y eso era, acá no se ve del todo bien, pero ¿se acuerdan cuando yo decía que teníamos los niveles de complejidad? Y esos niveles de complejidad los podemos relacionar acá. Yo acá tengo, en esta escala, lo técnico, y en esa escala lo humano, ¿sí? Las escalas de complejidad en lo humano. En lo técnico tengo una pantalla, y en lo humano tengo un tipo. Competencia técnica, que un tipo sea capaz de hacer bien una pantalla. Después tengo muchas pantallas. Cuando tengo muchas pantallas, no tengo nuevamente muchas pantallas. Tengo un problema de navegación. No tengo, si es un sitio con 10.000 pantallas. Necesitas un menú, necesitas una organización, necesitas que se entienda la jerarquía de todo eso. Entonces me meto en una categoría de problema distinta, que es la arquitectura de información, la navegabilidad de esas 10.000 pantallas. Y esas 10.000 pantallas es muy difícil que las haga un solo tipo, ¿sí? O que ese solo tipo haga todos los trabajos y todas las pantallas una por una.
es probable que ese tipo tenga que trabajar en equipo. Y trabajar en equipo también es complejo, necesita cierta preparación y cierta metodología. Por ejemplo, nos pasa a muchos, Daniel, tengo que confesar, en la facultad, que vemos que los trabajos en equipo son una situación para odiar a la raza humana, ¿no? O sea, en la facultad trabajo en equipo significa, estos dos nabos escribieron conmigo, tengo que trabajar con esto. Eso sí es un tipo responsable. Si no, decís que suerte. Miren al nabo cómo labura. ¿Sí? Entonces, trabajar en equipo no es algo que sucede, es algo que tenemos que desarrollar. ¿Sí? Entonces, nuevamente, es un nivel de complejidad más alto, no es simplemente que juntás a la gente y mágicamente funciona. Más arriba tenés el trabajo en múltiples equipos y después el trabajo en toda la organización, pública, privada, no importa cuál. ¿Sí? Y en este eje tenemos una pantalla, muchas pantallas y ahora muchos dispositivos. En el 2010, después de más o menos 5 años que todos estábamos trabajando en esto, un tipo, Marcotte se llama, o algo así, bueno, un tipo codificó, digamos, dio una solución bien armada y replicable y entendible para hacer que una página web funcione en cualquier dispositivo y se adapte a ese dispositivo, que es la expectativa que ustedes tienen hoy, 6 años más tarde. Ustedes abren una página y si se ve chiquitita en el celular dicen qué porquería. Pero en ese momento era revolucionario, ¿sí? Que la misma página, sin tener que hacer otra página distinta y hacerla de vuelta, se adapte, ¿sí? Eso es muchas páginas, o de una a muchas páginas, trabajando en muchos dispositivos. Y la otra parte es el omnichannel, es donde hay muchos equipos trabajando para diferentes dispositivos. Por ejemplo, la gente que trabaja en hacer el sitio para mobile, y hay un equipo que trabaja para hacerlo para web, y otro equipo que hace la versión en papel, ¿sí? O el canal de atención telefónico. Más arriba tenemos diseño de servicios, que ya es trabajar toda la organización. Diseño de servicios, ¿se acuerdan cuando yo decía que UX está contaminando las demás disciplinas? O está inventando algunas cosas. Diseño de servicios es cuando voy al banco, es un problema que antes, que se vistan todos igual, bueno, eso es el que hace la indumentaria, y hay una definición como de branding, ¿no? De que el banco tenga presencia. Pero cómo atendés al cliente, era como, no había una disciplina para eso, era como, bueno, el banco atiende así, y a lo sumo le enseñan a todos que atienden así, o es un accidente, ¿sí? Y surgió la idea de que eso también se diseñe, sea producto de una intención, y eso también tenga un parámetro de valoración de si estamos haciendo bien o no. Y ahora vamos a ver las proyecciones. Una es diseñar relaciones. Nosotros los diseñadores hoy en UX se nos pide desde nuestros clientes y una forma cuando nos preguntan qué podemos hacer para ellos que lo valoren. Nosotros una cosa que seguro hacemos es, haciendo que las cosas sean más fáciles de usar, posibilitamos lo que se llama conversiones. Conversiones es que alguien se registre, es una conversión. Que alguien elija un producto, en lugar de irse de la página, que elija un producto y lo cargue en un carrito, es una conversión. Que alguien pague, es una conversión. Conversión es todo paso, todo cambio que implica un mayor compromiso, ¿sí? Y a todo negocio y a toda organización. Sos una ONG, vos querés voluntarios, querés gente interesada en lo que haces. Son todos pasos de conversión, ¿sí? Se analiza de esa forma, ahí podés entender qué es lo que frena a la gente a dar ese paso y cómo puedo ayudarla a dar ese paso. Eso es conversión. Ahora estamos trabajando en ese nivel, pero tenemos que levantar la mirada y empezar a ver cómo hacemos en relaciones, cómo hacemos que eso se sostenga con el tiempo. Y otro es el caso de los CDOs. CDOs son los Chief Design Officers. Ese puesto surge, Apple ya tiene uno, porque antes no había un responsable de todo el diseño de todo. Apple casualmente es una de las empresas más relacionadas con el diseño, más identificadas con el diseño en sus valores. Y después de que se murió Steve Jobs, como encontraron que era un poco caro resucitarlo, decidieron que era mucho mejor decir, ponemos un tipo que es el CEO, que es el puesto que formalmente tiene Steve Jobs, que es el director ejecutivo, y tenemos otro tipo que es el que hace la dirección de diseño, de la visión de diseño, que es Jonathan Ive, que tengo muchas ganas de pegarle en este momento, con el iPhone y el MacBook Pro que sacó. Esto va a terminar llegando a ecosistemas. Fíjense, ¿se acuerdan antes cuando decíamos en la naturaleza cómo funciona? Ecosistemas de productos. Hoy por hoy vos necesitas que, por ejemplo, 2 sistemas de videoconferencia, uno se comunique con el otro, no sucede. Los servicios y sistemas hoy son islas, que pueden estar bien hechas,
en sí, pero no tienen comunicación con los demás. Y eso va a ser cada vez más fuerte con el tema de dispositivos interconectados. Esto va a ser necesario. Y va a tener que aparecer algo que es antieconómico hacer, pero si no, no despega esto, que es estándares para que todos los dispositivos funcionen entre sí. Entonces, vamos a cerrar con 8 tendencias que salen de esto como bastante claras para mí. La primera es que vamos a pasar del diseño responsive, de que estas páginas hoy la ves en el celular, la ves en la web y funciona igual, o más o menos, a experiencias consistentes en todos los canales de atención. ¿A quién le pasó de llamar al banco, le dice una cosa, entra a la página web y dice otra? Todos. Esto no tiene que pasar más, ¿sí? Y los bancos les pasa porque cada una de estas cosas ha crecido por su cuenta, sin una dirección, y ahora se está planteando Customer Experience, que es una visión de diseño, entendiendo que a la gente, importa lo que recibe la gente, no lo que la organización construye. La organización, pues tengo un ejecutivo de cuenta, no sé qué, me importa, yo recibo cada comunicación de un canal distinto. Necesito que todo eso sea coherente, ¿sí? La otra es lo que les decía, de conversiones. Esto es un taller que hicimos en Córdoba, donde la gente aprendió en ese taller, medir, trabajar con Analytics, con todas las herramientas que miden conversiones, cómo trabajar eso, cómo medirlo, cómo influenciarlo, a diseñar relaciones. La otra cuestión que es interesante para muchas ramas del diseño. Esto podría ser, no sé, el estudio de un abogado, ¿sí? O una biblioteca. Póngale que es el estudio de un abogado. Un abogado hoy, si necesita decorar su oficina para que se entienda que es abogado, lo único que hace es poner todos los tomos de la ley. Ya. Pero Thomson Reuters no va a seguir editando la ley en papel. Entonces, dentro de 20 años, el que tenga eso va a ser un anticuario, no va a ser un abogado. Va a haber que diseñar la identidad de un abogado. ¿Cómo va a ser un abogado dentro de 20 años? Porque fuera, a ver, cualquier tipo que esté vestido y tenga una laptop puede laburar de algo. Si no está vestido, también. ¿Se entiende? O sea, hoy un abogado está de traje porque tiene que ir a tribunales y tiene que presentar no sé qué cosas y todos esos abogados están por acá porque tribunales tiene una ventanilla que cierra a tal hora. Eso va a desaparecer. Todo eso va a desaparecer. Tiene que desaparecer, por favor. Cuando suceda eso, los abogados que tengan una gran firma y quieren proyectar, ¿cómo van a proyectar que son abogados? ¿Se van a seguir con sus tomos a cuestas a decir, hola, soy abogado? O van a tener que inventar otra forma de branding, de una disciplina ya. No estoy hablando de una marca, estoy hablando de una disciplina entera. Un taller que hicimos con los emprendedores, donde diseñamos la organización del emprendimiento. Ellos tenían programas de organización y desde una mirada de diseño vimos cómo tiene que funcionar el equipo entero y su relación entre ellos y con sus clientes. Diseño, cuando les decía de los CDOs, está pasando de ser una cuestión que es la ejecución, que quede lindo, a la toma de decisiones para que la ejecución sea buena y tenga sentido. Y la toma de decisiones, en los últimos 15 años, pasamos de empezar a discutirlo, el cuento, digamos, que había que comunicar, a empezar a discutir por qué querés decir eso. ¿Quién sos? ¿Qué querés ser? ¿Sí? Empezamos a hacer preguntas de gestión. Y eso va a ir creciendo. Tiene que ver con este puesto del Chief Design Officer, ¿sí? Entre otras cosas. Y si la Cámara acompaña, acaba de decidir que no. Ahí está. ¿Alguien conoce qué es esto? Es un sistema de inteligencia artificial que hizo Google para reconocer cosas en las fotos, reconocer si hay caras, si hay perros. Y a los tipos se les ocurrió que puede ser divertido darle de comer su propia salida y a ver qué sale. Y esto, un psiquiatra me decía que esto representa muy bien cierto tipo de delirio, donde la mente empieza, pero posta, o sea, donde el reconocimiento de las cosas empieza a generar cierto tipo de alucinaciones. Y esto es el software que de pronto empezó a ver ojos por todos lados y, no sé, ciervos con 8 patas. Esto es inteligencia artificial. Hoy estamos haciendo esto, estamos reconociendo en Facebook tu cara y diciendo, ¿no te querés taguear? Facebook te pregunta si querés porque queda feo que lo haga. No porque necesite que vos se lo permitas, sino porque Facebook ya sabe todo de vos, absolutamente todo. Ahora, la inteligencia artificial, cuando la gente empieza a tomar contacto con ella, hoy la inteligencia artificial se entrena. Vos le das un montón de fotos y decís, acá hay perros, acá hay monos, acá hay sillas. Y después te dice, mira, encontré una foto con un perro. Ah, sí, es un perro. Muy bien, felicitaciones. ¿Sí? Eso es lo que es inteligencia artificial hoy. Reconoce patrones, que es una función del hemisferio derecho que el ser humano hasta ahora no había logrado que las máquinas repliquen. ¿Sí? Cuando los seres humanos tengamos contacto con inteligencia artificial, vamos a necesitar que nos atienda. Y los diseñadores somos los que
le damos modales a esos sistemas. No solamente los cuadros modales, sino buenos modales, modales de cómo atienden a la gente. Y para eso la inteligencia artificial no se la programa, va a haber que domarla. Va a ser como entrenar a un perro para que sea perro policía, ponele, ¿no? Vaya a la pizzería a garronear. Cuando tengamos estos dispositivos interconectados, Internet of Things, information no sé cuánto, qué sé yo, y va a llegar a un punto de todo eso de golpe va a elevar. O sea, nuevamente, yo tengo varios átomos y de golpe tengo una estrella y una explosión nuclear. Voy a tener millones de dispositivos que saben todo, que tienen datos, y de golpe va a pasar algo, tiene que pasar. Tenemos que ser responsables en eso. No puede ser que simplemente los ingenieros lo hagan. Una visión es la siguiente: la ingeniería, ¿se acuerdan? Es la que busca la parte mecánica, pero sin la parte humana es una cosa que no funciona o que aliena. Y los diseñadores empezamos a tener un lugar en la mesa que hace 15 años no teníamos, éramos los que pintábamos la página de colores, y ahora le estamos mostrando a los ingenieros que trabajando juntos logramos cosas que son éticas, entre otras cosas. Vos como ingeniero decís, yo inventé una forma de lograr una reacción nuclear. Es una herramienta como cualquier otra, ¿sí? Y eso está pasando en lo digital. Otra cosa que está pasando, bueno, ya están viendo, esto en todo el mundo pasa, ¿no? Que el gobierno tiene canales de atención digital, páginas que son cada vez un poco mejores, todavía falta unificar mucho. Un trabajo que hizo espectacular, que hizo Leisa Reichelt, que le invitamos hace un par de años a venir a Buenos Aires. Ellos unificaron todos los servicios públicos en un solo sitio, cosa que acá en Argentina es imposible porque cada uno quiere seguir siendo la secretaría de no sé qué, ¿sí? Y allá hay un solo sitio con todos los trámites. No sabes ni quién lo hace ni te importa. Vos sos un ciudadano británico que quiere hacer ciertas cosas, va ahí y ya está. Se terminó. Fue un esfuerzo político, donde dejaron de tener sitios diciendo el interventor, Juan Pérez, sacándose una foto con no sé quién, así todos sabemos que el chabón hace carrera política. ¿Qué me importa? Tengo que sacar la licencia de conducir. No me importa que el interventor fuera a cenar con alguien. ¿Sí? Entonces esa pérdida del ego, entender a los servicios, a ellos como servidores públicos, ¿sí? Es un cambio cultural y político. Ahora, el siguiente paso va a ser que esto va a generar canales distintos. Ya está, de hecho, bueno, conocen lo que había hecho la gente de Democracy OS y todo eso, que es una movida que es las leyes hacerlas entendibles, porque están todas escritas por abogados, y muchos de ellos no están recibidos. O sea, vos ves, el tipo, ¿qué voy a hacer? Voy a dedicarme al derecho. Y medio dice, pero esto hago política, listo, ¿viste? Terminar la carrera. Entonces, escriben así, es difícil, ¿sí? Y tenés que leerte eso y entender que lo que quieren es ponerte una torre de 50 pisos enfrente de tu casa. Para esto tuviste todas las sesiones. Entonces dijeron, hagamos disponible esto y que la gente vote, si quiere o no quiere esto. Esos mecanismos van a ir apareciendo necesariamente. Y el último punto que veo, les contaba antes de la economía. Hay un montón de cosas que hoy no hacemos porque son inviables, pero son necesarias. Y estamos esperando que entre algunos se junten y finalmente la financien o que surja del Estado el fondo de no sé qué. Tienen que haber nuevos paradigmas económicos, ¿sí? Nathan Shedroff, a quien también trajimos desde XDI, nos contaba que en los negocios y en la economía en general, incluso ya lo sabemos, ¿no? Cuando la educación no vende, la educación no se la apoya, o sea, Daniel tendría que ser millonario. Ha formado miles de diseñadores, algunos buenos, y después estoy yo. Y la educación es unas cosas más que uno lo hace porque, bueno, es vocación, ¿no? O sea, cada hora de un docente vale menos que una hora de un alumno que se formó trabajando en lo que aprendió a hacer. Esto es ridículo, es absolutamente ridículo. O sea, que todo se maneja con una ética muy, muy rara. O sea, que no está asociada a los valores reales de la economía. Y el tipo dice, está la parte que manejan los contadores, ¿no? Que es la financiera, la funcional. En base a eso pueden hacer un número, oferta y demanda. Pero hay otros valores que nosotros, los diseñadores, conocemos y generamos, los valores emocionales, valores de identidad, de significado. ¿Se acuerdan cuando yo decía que era dar sentido y orden a las cosas, el diseño? ¿Sí? Y para un economista, es lo mismo una cosa que la otra. Por ejemplo, lo mismo hacer cañones que manteca. Porque es una empresa con un flujo de fondos que es igual. Flaco, hace cañones. No es lo mismo.
¿sí? Entonces, la economía no tiene la visión que tenemos los diseñadores, ¿sí? Y estamos viendo eso de nosotros mismos. A ver, una cosa que nos pasó es que en UX, en los últimos años fuimos creciendo y haciendo nuestro trabajo de forma que tenga valor y que sea reconocido. Y por eso hoy ustedes tienen una web un poco distinta que la de hace 20 años, ¿sí? Y algunas cosas se pueden usar y todo, ¿sí? La capacidad que tenemos de influenciar esto, no vamos a ser nosotros solos los diseñadores, es la tendencia que va a modelar el diseño en los últimos 20 años, ¿sí? Por último, les quiero dejar lo que yo creo que es la ética del diseño para el siglo XXI. No la ética del diseño trabajando en Uber, viendo cómo puedo, ¿no?, ayudar a que ellos sigan taladrando un tejido social hasta el fondo, a ver si encuentran petróleo o volamos todos, si encuentran finalmente un montón de lava que nos consuma. Primero, resolver un problema real a gente real. O sea, casualmente Moni Nix en Chile ahora, que ella trabaja en Uber, contaba de esta visión, ¿no? Que vos tenés que tener claro qué problema querés resolver, a quién y cómo vas a saber objetivamente que lo lograste, ¿sí? Eso es el diseño, eso es el core de UX. Entender que vos no estás para ejecutar cosas que te las piden, estás para resolver algo. Pero la segunda parte, que Moni no contó, y que creo que necesitamos, es asegurarnos que al resolverle un problema a alguien, no estamos generándole un problema a otro, ¿sí? Asegurarnos que cuando hacemos que la gente viaje más barato en Uber, no estamos haciéndolo a costa de que el tipo no se juegue a jubilar, ¿sí? Y esta creo que va a ser la ética que tiene que guiar las decisiones, y yo les decía, ese cambio final de paradigma económico tiene que suceder. Bueno, muchas gracias.